apoyar el mandato del gobierno, el cumplimiento del acuerdo que firmamos en el año 2008. No recuerdo si era el que estaba, Melanio Pareja, acá. Firmamos con el gobierno completo en presencia del presidente, nada de eso se ha cumplido, tarifa estudiantil. El GLP se estableció un precio invariable de 63 pesos y hoy, en ese año 2008, ustedes saben que la banda de los precios internacionales, cuando nosotros compramos en República Dominicana, según los propios reportes de esta institución, rondaron los $99 en promedio. Hoy estamos en un precio, el día de hoy, a $90. 91. Sin embargo, inversamente a eso, usted tiene el GLP a 90 y pico de pesos, aunque el dólar ha tenido alguna pequeña variación. Entonces, es un impacto a nosotros, no nos interesa ni vamos a traspasar la población. El gobierno debe entender que de la misma manera que, por ejemplo, hoy se están poniendo de acuerdo con los empresarios para entregarle 3.500 millones de pesos para aplicarlo a no sé qué programa, el gobierno debe entender que el pasaje urbano del concho, del motoconcho, de las guaguas, tiene que tener los referentes que acordamos en ese momento, que implica reducir gastos operacionales para nosotros, no implica ningún tipo de dádiva para nosotros, sino reducir gastos operacionales, reducir el costo del combustible, estabilizar el precio del GLP. De manera que pudiéramos mantener un pasaje estable, fue nuestro compromiso. Y hasta hoy hemos cumplido ese compromiso. Por lo menos en el Gran Santo Domingo, nosotros tenemos una gran presencia y en muchas rutas de México. Hicimos hoy, de todas las tantas visitas que estamos haciendo, qué bueno que ustedes hoy nos recibieron, porque no tuve oportunidad de siempre nuestro agradable amigo Ninera que nos podía recibir. Y que usted pueda servir de correcta misión al presidente de que vamos a tener un país más vivible. Nosotros hemos solicitado además, señor secretario, en el acuerdo de Petrocaribe no tiene sentido para el pueblo dominicano si es para seguirle entregando el dinero a las generadoras eléctricas para que lo sigan quemando. Que no tuvo sentido vender 49% de la Shell a Venezuela si antes de que Venezuela la recibiera, ese dinero se gastó en la generación eléctrica y el pueblo dominicano ahora no tiene el 49%, ni tiene los cuartos porque ya se gastaron. Y entonces 8.000 millones que le debemos a Venezuela, que no van al campo a producir nada, a San Juan ni a Monte Plata, que no ayudan a disminuir la pobreza, es mejor que o se cumpla el protocolo o se elimine, porque los nietos de sus nietos van a pagar una deuda que usted no está contrayendo de manera personal, y nosotros tampoco colectivamente ni personalmente. Y cuando hicimos ese acuerdo, Juan, el galón de gasoil era para vender a 45 pesos. A 145 a 145 pesos máximo. Y nosotros hemos venido insistiendo en la modificación de la ley de hidrocarburos. Pero lo que se modifica la ley, nosotros hemos insistiendo en que los precios se transparenticen. Porque los últimos aumentos fueron muy bajos. Y el sector transporte está en una situación muy difícil por los últimos aumentos producidos. Después de 5 semanas congelando los precios, después fueron un aumento en menos de 15 días, casi de 10 pesos al galón. Entonces, como tenemos un acuerdo que hicimos, aún tanto el petróleo a $145 el barril, lo que hicimos ese acuerdo. Y hoy está a $91 y pico. Entonces yo creo que ese acuerdo con más razón debe mantenerse en que el galón de gas para las amas de casa sea 63 pesos para los transportistas y que el gasoil sea 145 pesos, porque si tomamos un petróleo en $145, lo que vamos a ir en 91, la diferencia es muy grande. Entonces sencillamente, si en ese momento pudimos hacer ese acuerdo, pues ese acuerdo debe mantenerse, y al contrario, en base a ese acuerdo que se suscribió, en presencia del presidente, con Danilo Peña, con Moreno, con el secretario de Comercio de ese entonces, tenemos más razón hoy para tener un precio por debajo de lo que fue ese acuerdo que hicimos. En ese momento nosotros nos comprometimos a mantener inalterables los precios del pasaje y cumplimos con el acuerdo. El gobierno no cumplió ni con la tarifa estudiantil subsidiada, no cumplió con la ruta alimentadora, no cumplió con la seguridad social, no cumplió con ninguno de los puntos que acordamos. Y nosotros sí, hasta el día de hoy, hemos mantenido el mismo precio de los pasajes cuando hicimos ese acuerdo. Debemos revisar ese acuerdo, debemos tratar de que eso se cumpla y entonces ver porque de verdad que la gente no aguanta más. El 11% de la tarifa, los apagones, el pan a 8 pesos, el aumento de los combustibles, y eso por todos lados da estallido social realmente. Yo le agradezco que hayan venido.
tienen una vía ya para modificar la ley, y eres legislador. Yo creo que tú eres la mejor vía para llevar la modificación de la ley 112 al Congreso y plantear los elementos que tú consideras que deben ser variados del sector de ustedes. Ya por lo menos tienen un vocero a quien pueden apoderar con iniciativas legislativas. Y esperar si tú no seas mayoría, pero por lo menos tú haces el gesto y haces la iniciativa y esa idea se vende a todo el país para que vean que ustedes están todo en favor de su sector. Porque aquí yo no puedo hablar de modificación de la ley porque no es competencia mía. Segundo, yo creo, fundamentalmente, esto independientemente que creo que hay una reunión mañana con el presidente de la República, creo que mañana o en la mañana, con ustedes, para discutir todos estos elementos. Yo lo que creo que debemos pegarle un poco a la verdad. Cuando tú hablas, o usted habla, tú se la vamos a decir con la confianza, de que transparente en el mercado, si transparentamos el mercado hay que subir 3 veces lo que hemos subido, independientemente de la indexación. Y ahí está la ley del libre acceso a la información. Los cálculos tú no puedes hacer diario. Porque cuando nosotros asimilamos alza, nos estamos endeudando. Debemos en estos momentos a la refinería 1.000 millones de pesos del congelamiento que se produjo. Porque eran alzas que están de 12 a 15 pesos. El petróleo se ha disparado a 91. Nadie puede predecir en el mundo el comportamiento del petróleo. El que pueda predecirlo se hace millonario. Se hace millonario incluso vendiéndole su talento a los grandes inversionistas o a los grandes comerciantes que están en el área. Este es el problema de la debilidad del dólar. A veces se fortalece, se debilita. Este es el problema de los mercados internacionales, la venta a futuro, los acontecimientos. 1000 cosas. En estos momentos la subida debió ser de 12 pesos. Ahí están los datos, tú lo puedes buscar en computadora, en internet, porque hay libre acceso a la información. Pero ¿qué ocurre? Nosotros entendimos que había que asimilar nosotros lo más que podíamos para no transferirse a la población. Entonces yo cuando tú dices sincerizar, si transparentamos el mercado, el combustible viene a estar muy alto. Nos engañaron cuando hicimos el acuerdo. Bueno, lo segundo es, lo tercero, yo no me opongo a que busquemos medidas de compensación con el sector transporte, que yo creo que lo que ustedes están planteando, y lo veo correcto, para que esto no se transfiera al consumidor, y tampoco esta alza que se está produciendo en los artículos de primera necesidad afecta a la población, porque estamos de acuerdo en eso. Entonces yo voy a esperar también la reunión mañana, porque si se van a reunir con el presidente, yo creo que ahí se van a tratar estos temas. Nosotros no hemos sido convocados. Ayer yo conversé con Ditren y conversamos, creo que hoy, creo que para mañana, hoy lo tratarán de organizar para convocarlo a una reunión con el presidente y ahí ustedes plantean el pliego de demanda. El Ministerio de Industria y Comercio, debo decirte lo siguiente, yo no me opongo a nada que beneficie ni al sector transporte ni a la población, ni al gobierno tampoco. Yo no tengo interés en perjudicar un sector, porque ¿qué buscamos nosotros con perjudicar un sector? Y un sector tan determinante de la vida política dominicana y social. ¿Qué cosa está haciendo el comportamiento? Ahora, yo estoy ajustado a unas variables internacionales que no manejamos nosotros. En cuanto al petróleo se refiere, hemos hecho el esfuerzo, se ha hecho el esfuerzo de asimilar alza, porque nunca cuando se baja nosotros vamos a bajar, pero asimilamos las alzas. Y ustedes tienen, me imagino, técnicos que pueden verificar claramente el comportamiento del petróleo diario. Una pregunta. Ministro, el petróleo sigue subiendo en los mercados internacionales. Hoy amaneció bajando 10 ¿Cuál es el centavos. panorama que tenemos para este fin de semana? Es que las predicciones hablan de que subirá ¿Qué va a más pasar de este 7. fin de Las semana? predicciones dicen, no puedo, tengo que esperar el día de hoy, miércoles. Acuérdense que son martes y miércoles. Y se hace un prorrateo con los 3. Usted dijo que va a subir, entonces... Que va a subir, no, el petróleo hoy está subiendo, estamos hablando del ¿Qué va a barril, pasar? ya está en $91 el barril. Hoy amaneció bajando 11 centavos, yo no sé cuál será la tendencia. El jueves pasado cayó a 88, inexplicablemente volvió a repuntar el viernes. Hay predicciones que hablan de más de $100 el barril que va a ser el comportamiento del petróleo. Ya eso no lo manejo yo. Entonces el gobierno va a seguir resistiendo esa presión del petróleo. No, yo creo que indudablemente estamos en una situación difícil. No solamente con el problema del petróleo, porque también los artículos de primera necesidad a nivel mundial están también experimentando alza. El azúcar, que está más de 30 centavos de dólar a nivel internacional. La harina. Lean los periódicos,
Lo bueno de esto es que la globalización permite que tengamos acceso a todas las informaciones del mundo, de todos los países. ¿Qué se tomó en cuenta? ¿Qué se tomó en cuenta para que el gas se venda a 63 pesos en el acuerdo que se firmó en el 2008 con un petróleo a 145? Yo no estuve ahí. Ok, pero ¿qué usted cree que se debió tomar en cuenta? Pero cuando hice yo el ministro de Trabajo. Ok, pero como conocedor, usted dice que ahora con el petróleo a 91 debe de estar mucho más caro que lo que está ahora. No debe, no, está. O bueno, está bien. No que debe, porque no soy yo que fijo los precios. Usted dice que debió subir más que lo que subió ahora. No, debimos haber subido 12, que era lo que subió. Ajá. ¿Y por qué no? Entonces, aquí, porque debimos similar a Dios, pero tú le subes 5. Con 5 que subimos y 4. Y 2 es el mira, 5.40 de Reyes. Mira lo que Tres mira, de mira la subida, mira. Porque debemos también ver la realidad.